Pichincha Universal, generando noticias. Víctor Hugo Villacrés, les decía, ex consejero del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, está con nosotros y le hemos invitado para que nos comente cuáles son las repercusiones de que haya ocurrido una asamblea del BID en Guayaquil, cuáles son los elementos que puede destacar de la misma y algunos otros que han sido un poquito controversiales, por decir lo menos, el tema de los préstamos privados desde BID Invest. Ya vamos a conocer cada uno de estos elementos. Bienvenido. ¿Qué tal, Marisabel? Buenos días, un saludo a la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal. Un buen tiempito que no lo hemos tenido por acá, mi querido Víctor Hugo. Sí, con algunas complicaciones de la parte académica, haciendo algunas investigaciones, pero bueno, nuevamente ya... Está en la academia ahora. Estoy en la academia, estoy dedicado a tiempo completo a la parte de la enseñanza, que es un tema que me apasiona también, y al tema pues de escribir algunos artículos que pronto se publicarán relacionados con pobreza, desempleo, seguridad social y toda esta serie de tópicos. Estoy trabajando en la Universidad de Indoamérica y también estoy en la Universidad Católica. Ya, bueno, lo que le había planteado, ¿cuáles son las implicaciones de este encuentro? A ver, a mí me parece importante para que la gente pueda entender un poco, hacer el análisis de cómo está funcionando el Banco Interamericano de Desarrollo, cómo nace, cómo surge, cuáles son las repercusiones que puede tener a nivel mundial. Decir que el Banco Interamericano de Desarrollo nace en 1959, es decir, estaba cumpliendo 60 años justamente en este 2019. ¿Ya? Nace, como ustedes comprenderán, mucho después del acuerdo de Bretton Woods y de la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, es decir, no tiene una relación directa, está conformado por 48 países y la votación dentro del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo depende de la cantidad de capital que hayan invertido estos países. El capital suscrito actualmente es de 105 mil millones de dólares, para que la gente tenga en cuenta, y bueno, dentro del directorio se forman algunas sillas que tienen a directores principales y directores alternos o suplentes, y de esa manera estas sillas ejercen el voto y permiten que se aprueben o no ciertos créditos y también de tomar decisiones sobre políticas del banco. Vale la pena decir que el país que tiene un mayor porcentaje dentro de estas sillas es Estados Unidos, con el 30,6%. A ese le siguen seguramente algunas sillas importantes. Después ya vamos a encontrar grupos, por ejemplo está Argentina y Haití, que tiene el 11,82% y forma una silla también para tomar decisiones. Yeah. Brasil y Surinam, que tiene el 11,42%. Podría seguir bajando, pero me voy a enfocar en el caso ecuatoriano, que nos compete hoy día. En el caso ecuatoriano, la silla está conformada por Chile y Ecuador. Okay. Chile y Ecuador tienen el 3,71% del total de participaciones. Vale la pena decir que el 3,10% le pertenece a Chile y que el 0,61% del total de participaciones le corresponde al Ecuador dentro del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto porque es el dinero que han puesto los países para tener como una especie de acción ahí. Exactamente, es decir, para que la gente nuevamente nos pueda Sí. entender fácilmente, el 0,61% de esos 105 mil millones de dólares que teníamos y que habíamos mencionado que es el capital suscrito del BID, es el aporte que ha hecho el Ecuador al Banco Interamericano de Desarrollo. En su historia ha tenido 4 presidentes, un chileno, un mexicano, un uruguayo y actualmente Luis Alberto Moreno, que está desde el año 2005 y que es colombiano. Esos han sido los presidentes del Banco Interamericano de Desarrollo. Si queremos revisar la historia, empezó con Fernando Herrera, que es chileno, entre el 60 y el 70, Antonio Ortiz Mena, entre el 70 y el 88, y Enrique Iglesias, uruguayo, entre el 88 y el 2005. Como les dije, actualmente el presidente es Luis Alberto Moreno desde el año 2005. ¿Ya? ¿Cuál ha sido la relación del Ecuador con el BID? Que es justamente la parte interesante de esto. Bueno, pues el Ecuador había tenido una relación, digamos que lejana en cuanto a recibir crédito por parte del Banco Interamericano de Desarrollo hasta el 2005. De hecho, si uno revisa el total de aprobaciones históricas crediticias hasta el 2005, fue de 4.193 millones de dólares. Y Ecuador no aparecía entre los principales deudores del banco. Si nosotros revisamos la historia y nos vamos hasta el 2015,
hasta el 2015 el Ecuador registra aprobaciones por 9.342 millones de dólares. Quiero repetir esta diferencia, es decir, mientras en toda la historia, desde la creación del Banco Interamericano de Desarrollo, el que 59. estamos hablando desde 1959 hasta el 2005, el Ecuador había recibido un total de aprobaciones de 4.193 millones de dólares. Entre en la misma fecha de creación, 1959, y el 2015, es decir, en los 10 años comprendidos entre el 2005 y el 2015, más que se duplica estas aprobaciones y pasa a 9.342 millones de dólares. Y el Ecuador empieza a ubicarse ya entre los principales deudores en términos de aprobaciones que registra el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y la deuda la adquiere en el 2015 o antes? Sobre todo, la adquiere entre el 2005 y el 2015, se va acumulando año a año, estoy hablando de un stock, largos, digamos, de aprobación total, pero el dato importante, creo yo, es cuál ha sido el rol, porque este es un banco de desarrollo, es un banco que se dedica a aportar en el crecimiento de las economías. Entonces estamos viendo que realmente cuando más uso se hizo de ese banco para aportar al desarrollo de la economía fue entre el 2005 y el 2015, en donde más que se duplica el nivel de aprobaciones, y Ecuador pasa a constituirse con un capital suscrito tan pequeñito, con el 0,71%, pasa a ser parte de los 6 principales deudores. El primer deudor es Brasil, el segundo es México, el tercero es Argentina, el cuarto Colombia, el quinto Perú, y el sexto aparece ya Ecuador con 9.342 millones de dólares, siendo el país que tiene más bajo capital suscrito de todos los 6 que acabamos de mencionar. Es decir, el rol que pudo jugar en el desarrollo del país del Banco Interamericano de Desarrollo entre el 2005 y el 2015 permite que algunos indicadores que aquel entonces se cumplían, como reducción de pobreza, como reducción de desempleo, como incremento del Producto Interno Bruto, se generen, y sobre todo tener una relación directa en temas del terremoto que ocurrió en el 2016. Perdone que le interrumpa, estimado Víctor Hugo, pero justamente estos indicadores de desarrollo quizá lo pueden diferenciar del Fondo Monetario Internacional, que más bien pide otros indicadores que podrían ser antagónicos al de reducción de la pobreza, por ejemplo, porque la reducción del Estado a través de desempleo, la ampliación de la base imponible y gravamen a los impuestos indirectos como el IVA, bueno, pues tiende al empobrecimiento, exactamente. De acuerdo, Marisabel. De hecho, en 1959, cuando nace el BID, nace con objetivos completamente diferentes a los que tenía el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sus principales objetivos: reducir la pobreza regional y fomentar un crecimiento sostenible, financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional, y promover la integración comercial y regional en el área de América Latina y el Caribe. Entonces, básicamente lo que se intentaba es un banco de América Latina para América Latina, un banco de desarrollo, por eso es Banco Interamericano de Desarrollo. Después, la sede quedó en Washington, y evidentemente lo que sucedió en el transcurso del tiempo es que el rol de Estados Unidos pasó a ser muy importante dentro del directorio del BID por el capital suscrito. Tiene el 30,6% del capital suscrito, y esto, la plata manda. Y esto ha hecho que muchos temas geopolíticos también se traduzcan en cómo el BID ha tenido que generar esta última asamblea de gobernadores, que obviamente es el objetivo de esta entrevista. Fíjese que hasta el 2017, que la asamblea, hasta el 2018, perdón, que la asamblea se celebró en Mendoza, Argentina, China había hecho la presentación de Chengdu como el lugar en donde se iba a celebrar la 60 reunión anual o la 60ª reunión anual de gobernadores del BID. Lamentablemente, a inicios de este año ocurre este conflicto en Venezuela entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, y el Banco Interamericano de Desarrollo decide que como director del Banco Interamericano de Desarrollo por Venezuela va a reconocer al representante de Juan Guaidó, que es Ricardo Hausmann. Ricardo Hausmann es quien terminó dando la última conferencia aquí en la ciudad de Guayaquil, en la Asamblea de Gobernadores del BID. Entonces, dado que China se negaba a aceptar
a Ricardo Hausmann como director y representante, pues se le retiró la sede de la Asamblea de Gobernadores, y evidentemente en un tema mucho más geopolítico, creo yo, en donde tiene mucho que ver sí, seguramente el gobierno de Colombia y algunos otros gobiernos, se decide que la Asamblea de Gobernadores improvisadamente se haga en el Ecuador, que es la que se acaba de celebrar en el mes de julio. ¿Y por qué improvisada? Porque primero, la Asamblea de Gobernadores se celebra en marzo, no se celebra en julio. Ya. Segundo, la cantidad de asistentes suele ser el doble de la cantidad de asistentes que vinieron acá. De hecho, existen reuniones paralelas, por ejemplo, de los alcaldes de diferentes países del mundo, que no ocurrió en la reunión de gobernadores de acá. Y de hecho, mucha gente que había tenido planificado con un año de anticipación, fíjese que hace 2 años ya se sabía dónde va a ser la Asamblea 2020. No solo la 2019, que iba a ser en Chengdu, sino que se sabía que la 2020 va a ser en Colombia. Ya. Y de hecho ya tiene como sede Colombia, es decir, se lo hace de manera planificada Pero y de organizada. pronto fue Ecuador. De pronto cambia el tema debido en esencia a lo que le acabo de mencionar, a este tema de carácter geopolítico. Claro, necesitaban también ahí algunos temas importantes, lo que usted acaba de mencionar. Ecuador había firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para que usted tenga una idea, en el 2018 la sede fue Mendoza, Argentina. También Argentina terminaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y recibió al BID. Si vamos al 2017 fue en Asunción, Paraguay, y el 2016 fue en Nassau, en Bahamas. Ya. Otro Entonces, tema que es importante. más sería por ahí, ¿no? Porque el mal pensado también diría, le entregamos a Sánchez. No, pero bueno, no la metamos. El tema tiene más bien, yo creo que Unas una característica configuraciones geopolítica, y de hecho el tema de la aceptación como director del Banco Interamericano de Desarrollo por parte de Venezuela, de Ricardo Hausmann, quien es representante del gobierno de Juan Guaidó y no del gobierno de Nicolás Maduro. Muy Entonces bien. ahí se generó como quiebre entre lo que podía ser la Asamblea de Gobernadores en China y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, Muy bien. otro tema importante que justamente usted me decía dentro de las implicaciones y que mucha gente me ha preguntado, es el hecho de que el ministro Richard Martínez haya sido nombrado presidente de la Asamblea de Gobernadores. Correcto, así fue. De hecho, si usted revisa la historia de las asambleas de gobernadores del BID, va a encontrar que siempre el presidente de la Asamblea de Gobernadores es el anfitrión, es decir, es el ministro de Finanzas anfitrión. Ya. De hecho, en Argentina, en Mendoza, el 2018 fue el ministro Luis Andrés Caputo, que era el ministro de Finanzas argentino, y el 2017 en Asunción del Paraguay fue Santiago Peña, que también fue el ministro de Finanzas paraguayo. Es Ya, decir, hay una experiencia en una aquello. manera de devolver la generosidad del país anfitrión al aceptar que se celebre la Asamblea de Gobernadores por parte del BID es entregarle la presidencia de la Asamblea al ministro de Finanzas anfitrión, en este caso al ministro de Finanzas de Ecuador. Ya. ¿Qué repercusiones tiene eso para el Ecuador? Pues bueno, la Asamblea de Gobernadores dura lo que vimos la semana anterior, es decir, dura 2 días. En esos 2 días existe la presidencia de la Asamblea de Gobernadores, y después la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo la sigue ejerciendo Luis Alberto Moreno, que es, digamos, el representante que ejerce sobre el directorio las capacidades que puede tener el presidente del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay que hacer esa diferencia porque la gente suele confundir el presidente del directorio con el presidente de la Asamblea de Gobernadores. Claro. Después, Vamos al tema controversial, porque, claro, usted como conocedor y ahora que nos ha dado esta clase prácticamente de lo que es el BID, cómo nació, qué representación tenemos allí, fuimos fundadores, pero apenas somos el 0,61%, y que siempre está, o por lo menos su visión está enfocada en invertir en proyectos de desarrollo, haciendo que las naciones cumplan cánones y objetivos de desarrollo. Pero, claro, en medio de toda esa explicación, surge estos 2 préstamos a privados, 50 millones de dólares para microcréditos para el Banco de Guayaquil, y otro monto que no lo tengo exacto para ampliar el campus de la UDLA.
¿Cómo es que se califican los criterios para que un privado pueda alcanzar aquello? Porque evidentemente genera ciertas suspicacias que justo el Banco de Guayaquil, que le pertenece al banquero Lazo, que es el líder de Creo, que ahora está trabajando o cogobernando con Moreno, se ha beneficiado, como la UDLA, que también se vio beneficiada en la remisión de intereses como el Banco de Guayaquil. A ver, hay que tener en cuenta cómo funciona aquí el BID. El BID tiene tres brazos ejecutores. El uno es el BID propiamente dicho, que atiende créditos hacia los gobiernos nacionales y subnacionales y entidades del carácter o de sector público en donde existe la necesidad de una garantía soberana. Este es el BID como tal. Existe un segundo brazo que es el BID Invest, que atiende al sector privado de nuevamente los países que son miembros o de los países que pueden acceder a créditos. Y existe un tercer brazo que hasta el 2018 se denominaba FOMIN y actualmente se denomina BIDLAF, que básicamente es capital de riesgo para proyectos semilla que están emprendiendo, startups y todo este tipo de nuevos emprendimientos que surgen en los países. Esto es BIDinvest, como igual lo manifestamos en la primera Exactamente, parte. entonces no es BID, es decir, no es un crédito con garantía soberana, no es BIDLAF, no es un crédito para nuevos emprendimientos, es BIDinvest, que es del sector privado. Una de las críticas que había en los pasillos con respecto a BIDinvest, por ejemplo, en el tiempo que a mí me tocó ser parte de los headquarters del BID, es decir, estar en Washington, era el hecho de que justamente BIDinvest no corría mayores riesgos en términos de sector privado y tenía un alto porcentaje dedicado al sector financiero a nivel de América Latina, es decir, al sector de intermediación financiera. En este contexto, pues, no llamaba la atención el hecho de que Banco de Guayaquil pueda recibir un crédito. ¿Por qué? Porque es un intermediador financiero. Finalmente, ¿qué es lo que está buscando el BIDinvest? El BIDinvest está buscando colocar recursos, sí, para fomentar el desarrollo, es decir, para créditos de carácter productivo, para créditos entregados a microempresa. Que es súper conveniente en campaña pero, ahora mismo, ¿no? Pero para sectores en donde existe muy poco riesgo. ¿Por qué? Porque le está prestando al Banco de Guayaquil. Finalmente, quien asume el riesgo será el Banco de Guayaquil, cobrará un spread por eso o una diferencia entre la tasa que preste el BID y la tasa que coloque el Banco de Guayaquil, que será la rentabilidad del banco, pero tendrá que devolver el dinero al Banco Interamericano de Desarrollo. Claro, la crítica interior, sobre todo, que hacían algunos colegas consejeros y que fue motivo de reflexión muchas veces en esos cafés tertulias que uno suele tener en el trabajo, era ¿por qué colocar en instituciones financieras? ¿Por qué no hacerlo directamente en quienes necesitan ese desarrollo? ¿O por qué no hacerlo a través de la misma banca de desarrollo? ¿Por qué no hacerlo en el caso ecuatoriano a través de la CFN, la Corporación Financiera Nacional? ¿Por qué no hacerlo a través del Banco de Desarrollo del Ecuador? Y además, ¿por qué no asumir directamente el riesgo? Una de esas cosas se la hizo en el periodo que a mí me tocó estar, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en donde se entregó un crédito para la construcción del puerto de Pozorja de $200 millones, y también hubo un crédito en aquel entonces para Produbanco de $50 millones. ¿Qué le quiero decir? No es novedoso el hecho de que los bancos reciban este tipo de créditos de parte del BID. Sí existe dentro de lo que yo tuve conocimiento y de lo que pude conversar con mis compañeros consejeros, sí existía cierta inconformidad en el hecho de no buscar nuevos sectores y tener muy focalizado el tema de los invertir recursos en el desarrollo, ¿no? O sea, porque si no, cualquier banco privado puede prestarle, digamos, un grande a un pequeño, un Chase Manhattan, un yo qué sé, o a cualquiera de estos, puede prestarle a un intermediario para que genere operaciones. Pero bueno, agarrándose del desarrollo. Es controversial este hecho de prestar a los intermediarios financieros. Si uno revisa la cartera del BIDinvest con el Ecuador, se va a topar con que alrededor del 40% está en intermediarios financieros, hablo del BIDinvest siempre, un 15% está en el sector manufacturero, un 42% en transporte, energía y comunicaciones y solo un 2% en agronegocios. Entonces siempre hubo esta crítica de por qué tantos recursos para los intermediarios financieros al tratarse de un banco de desarrollo. Ahora, sí hay que aclarar, ¿es un crédito entregado por fuera de lo que normalmente hace el BIDinvest? No,
Es como le acabo de mencionar, algo de lo que normalmente hace el BID Invest, aunque claro, ahí el llamado más bien es a tomar nuevos riesgos y optar por otro tipo de operaciones en el sector privado, operaciones que sin duda implican, como acabamos de mencionar, un mayor riesgo, pero también pueden implicar mayor desarrollo dentro de los países. Entonces, claro. Pero fue una apetitosa coincidencia para la crítica, pero es importante también que objetivamente podamos señalar que en su momento el Produbanco también recibió. El Produbanco también recibió y han recibido muchos otros bancos, es decir, aquí es importante tener la perspectiva completa y sí también decir que evidentemente este crédito no es con garantía soberana, pero sí afecta el cupo total de endeudamiento que el Ecuador puede llegar a tener con el BID. ¿Sí? Y esto también es importante que se diga. Por supuesto. Porque no solamente tiene que ver con el hecho de que se genere una garantía soberana, que básicamente lo que hacen, por ejemplo, al prestarle al municipio de Quito, para el metro de Quito, que le prestó también el BID, es que existe una garantía soberana del Ecuador que básicamente le dice al BID, sí le vamos a pagar. Y en el caso de que el municipio de Quito, por cualquier cosa, no podría cubrir, yo me haré cargo claro. como Estado. En este otro caso, en el caso del Banco de Guayaquil, en el caso de la Universidad de las Américas, del puerto de Pozorja que hemos hablado, el mismo crédito a Produbanco, no existe una garantía soberana, pero sí existe una afectación al cupo de crédito. ¿Por qué? Porque el BID Invest, como parte del holding que es el BID, tiene un máximo de recursos que colocará actualmente en el Ecuador, y esto producto también de la participación que nosotros tenemos, que es del 0,61%. Entonces, ¿cómo escoger los mejores proyectos en donde invertir? Ahí sí juega un rol importante. Y a eso me refería, o sea, ¿qué tipo de requisitos hay que cumplir para ser favorecido por el BID Invest? ¿Por qué no participar un Ban Ecuador? Uy, se nos fue la hora, mil perdones. Con esto, un Ban Ecuador, la banca pública, ¿no? Sí, ahí es importante. Pero el propio Banco del Pacífico que no ha cumplido su tarea de banca pública. Y ahí es importante anotar que el Comité de Deuda, es decir, el Ministerio de Finanzas nuevamente juega un rol importante porque son quienes seleccionan cuáles serán los créditos que estarán en la cartera de este y de los próximos 2-3 años. Normalmente se hace una proyección a 4 años. La última proyección que hizo el BID la hizo el 2018, perdón, y la hizo desde el 2018 hasta el 2021. Entonces existe una proyección de cuánto dinero se va a colocar en el Ecuador y parte de este dinero se está destinando en este caso al Banco de Guayaquil, otra parte se ha destinado a la academia a través de la Universidad de las Américas. Pero sí hay que indicar que este dinero tiene una implicación sobre el cupo total del endeudamiento que el Ecuador puede tener con el Banco Interamericano de Desarrollo, y quien selecciona los créditos para que sean entregados es el Comité de Deuda y el Ministerio de Finanzas. Sí. Bueno, muchas gracias, me endulcé con la entrevista y nos pasamos, pero muy amable, Víctor Hugo. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.